A lo largo de la historia de la humanidad, solo unos pocos han trascendido las fronteras de lo mortal, pero uno de ellos lo hizo de una manera tan grandiosa que su existencia se convirtió en leyenda y misterio. No solo rompió las reglas de la muerte, sino que trajo consigo visiones cósmicas que aún hoy resuenan en templos y sociedades secretas. Estás a punto de embarcarte en un viaje místico que explora la verdadera capacidad del ser humano y los misterios que conectan nuestro mundo con los planos más elevados. Bienvenido a la saga de Enoch. Desde los albores de la humanidad, hay historias que resuenan a lo largo de los siglos, susurradas en antiguas escrituras y transmitidas de generación en generación. Entre ellas, pocas capturan la imaginación de forma tan vívida como la de Enoch, una figura enigmática que, según las tradiciones, caminó con Dios y no conoció la muerte, siendo trasladado directamente a los reinos celestiales. Esta narración, llena de misterio y revelaciones divinas, no es solo un relato bíblico, es una puerta de entrada para comprender los secretos, las profecías y la interacción entre lo divino y lo humano. Para los buscadores de la verdad y los amantes de lo oculto, Enoch representa mucho más que un nombre en una genealogía antigua. Según algunos contemporáneos, es el primer vidente, el escriba celestial, el poseedor de conocimientos que desafían la lógica terrenal y que, por su naturaleza mística, siguen intrigando a teólogos, esotéricos e investigadores modernos. Su historia, repartida entre textos canónicos y apócrifos, revela un rico tapiz de ángeles caídos, observadores celestiales, viajes a mundos desconocidos y visiones del fin de los tiempos. La primera mención de Enoch nos lleva al libro del Génesis, en el Antiguo Testamento, concretamente en Génesis, las 5:21-24. Allí, en medio de la larga lista genealógica de los patriarcas antediluvianos, Adán, Set, Enos, Cainan, Maleleel, Jared, aparece una ruptura del patrón, una nota curiosa e impactante que lo diferencia de todos los demás. Enoch caminó con Dios y no apareció más, porque Dios lo tomó para sí. Este breve pasaje, con su concisión y poder, enciende la chispa de la curiosidad, que significa realmente caminar con Dios. ¿Y cómo puede una persona ser tomada, sin experimentar la muerte que es el destino común de todos los mortales, una maldición impuesta tras la caída del Edén? La traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, añade un matiz interesante a este pasaje, afirmando que Enoch agradó a Dios. Esta pequeña adición no es trivial. Sugiere una relación de profunda comunión, favor divino y tal vez incluso una armonía tan perfecta que trascendió las leyes naturales de la existencia. Esta idea se confirma y amplía en el Nuevo Testamento, concretamente en la Epístola a los Hebreos 11:5, que lo incluye en la galería de los héroes de la fe. Por la fe Enoch fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó, pues antes de su traslado, alcanzó testimonio de haber agradado a Dios. Esa fe inquebrantable y la gracia divina lo distinguieron, elevándolo por encima de la condición humana común, y preparándolo para un destino singular, un éxtasis místico que lo llevó más allá del velo de la mortalidad. Esta traslación, esta ascensión viva, es uno de los mayores misterios de Enoch, un acontecimiento que lo sitúa en una categoría única, junto a figuras como Elías. Simboliza no solo una recompensa divina, sino la apertura de un portal entre lo terrenal y lo celestial, una prueba de que la comunión profunda con el Creador puede romper las barreras de la carne y el tiempo. Sin embargo, la escasez de detalles en el canon bíblico es, paradójicamente, la fuerza motriz detrás de la fascinación que rodea a Enoch. Esta laguna, lejos de disminuir su importancia, abrió las puertas a una vasta literatura extrabíblica, que llenó los vacíos con relatos de visiones grandiosas, interacciones sobrenaturales y la revelación de secretos cósmicos. Es en estos textos
a menudo considerados apócrifos o pseudoepígrafos, donde la figura mística de Enoc realmente florece, revelándose como uno de los mayores profetas, videntes y reveladores de la historia esotérica y religiosa. Lo que conocemos como libros de Enoc no es una obra única, sino un conjunto fascinante y diverso de textos antiguos que se le atribuyen, cada uno con su propia perspectiva y contribución a su legado místico. El más famoso e influyente es, sin duda, el primer libro de Enoc, también conocido como Enoc etíope o Enoc I. Su redescubrimiento en el siglo XVIII en Abisinia y su posterior traducción al inglés en el siglo XIX revelaron un universo de cosmología, angelología y escatología que conmocionó y fascinó al mundo académico y esotérico. Ofrece una ventana sin precedentes a las creencias judías precristianas sobre el cielo, el infierno, los ángeles, los demonios y el juicio final, influyendo incluso en el Nuevo Testamento, como lo demuestra la cita en Judas, la 1 y 14 en 15. Además del Enoc etíope, existen otras obras significativas. El segundo libro de Enoc, una obra cristiana eslava del siglo I después de Cristo, que detalla el ascenso de Enoc a través de 10 cielos y su transformación en Metatrón. Y el tercer libro de Enoc, un texto cabalístico medieval que profundiza en la identidad de Enoc Metatrón y en la jerarquía angelical. Aunque cada uno tiene sus particularidades y enfoques teológicos y místicos, comparten el hilo conductor de Enoc como guía a través de los reinos celestiales, receptor de revelaciones divinas y mensajero para la humanidad, transcribiendo los secretos del universo. En el primer libro de Enoc, nos embarcamos en un viaje épico y trascendental a través de los cielos, guiados por el propio Enoc. Describe las 7 moradas celestiales, los palacios de cristal y fuego, los jardines de la rectitud, los árboles de la sabiduría y los vastos ejércitos angelicales que sirven a Dios. Su ascensión no es meramente espiritual o metafórica, es un viaje literal y corpóreo a través de dimensiones y esferas celestiales, donde presencia el orden cósmico, la intrincada mecánica de los cuerpos celestes, el sol, la luna, las estrellas y los secretos de la creación del universo. Es un testimonio de una cosmología mucho más compleja y multidimensional de lo que el sentido común podría imaginar. Uno de los puntos más intrigantes, perturbadores y controvertidos de los libros de Enoc es la detallada narración de los observadores, también conocidos como Grigori o Vigilante, un grupo de ángeles de alta jerarquía que descendieron a la tierra y se rebelaron abiertamente contra las leyes divinas. Según el texto, liderados por figuras como Semihausa y Ezezo, estos ángeles, seducidos por la belleza de las hijas de los hombres, se enamoraron y desobedeciendo las leyes divinas, las tomaron como esposas, practicando actos de perversión y lujuria. De esta unión profana y antinatural nacieron los Nephilim, gigantes de gran estatura, fuerza y apetito insaciable, que esparcieron violencia y depravación por toda la tierra, corrompiendo la creación divina. Pero los observadores no solo cohabitaron con los humanos, también les enseñaron conocimientos prohibidos, saberes que no debían ser revelados a la humanidad antes del momento adecuado. Se dan detalles sobre cómo enseñaron metalurgia para la fabricación de armas, espadas, escudos, el arte del maquillaje y las joyas para la seducción, la brujería, la astrología, la creación de amuletos y otros rituales mágicos. Estas enseñanzas, aunque pudieran parecer avanzadas y aportar comodidad material, llevaron a la corrupción de la humanidad, a la degradación moral del mundo y a un desequilibrio cósmico. El libro de Enoc detalla el castigo de estos ángeles caídos. Fueron encarcelados en abismos, en prisiones de fuego y oscuridad, esperando el juicio final, encadenados bajo la tierra. La historia de los observadores y los Nephilim ofrece una perspectiva única y dramática sobre el origen del mal en el mundo, complementando y ampliando el conciso relato de Génesis 6. Sugiere que la depravación humana no provino solo de una elección individual, sino de una influencia maligna externa, de una rebelión celestial que corrompió la pureza original de la creación y desató fuerzas caóticas. Para los místicos, esta narrativa resuena profundamente con la idea de fuerzas cósmicas en conflicto, donde el libre albedrío humano es constantemente puesto a prueba
e influenciado por entidades de otros planos de existencia, ya sean celestiales o infernales. Es un recordatorio de la fragilidad del velo entre los mundos y de las consecuencias catastróficas cuando ese velo se rompe indebidamente. Enoc no es solo un viajero celestial, es sobre todo un profeta del fin de los tiempos, un vidente que contempla el destino de la humanidad y del cosmos. Los libros de Enoc contienen una serie de profecías apocalípticas detalladas, que describen acontecimientos futuros con gran riqueza de imágenes y simbolismos. Narra, por ejemplo, el gran diluvio que de hecho ocurrió, y se narra en el Génesis, viéndolo no solo como una catástrofe natural, sino como una purificación divina. Un juicio de los impíos y una forma de erradicar la corrupción generada por los Nephilim y los observadores. También describe el juicio de los propios observadores y de los impíos que lo siguieron, detallando los lugares de su castigo y el sufrimiento que les espera. Las visiones de Enoc incluyen la revelación del trono de gloria de Dios, un trono de fuego y luz, rodeado por miríadas de seres celestiales, la separación meticulosa de los justos y los injustos, y el destino final de cada alma. Él ve los libros de la vida y los libros de los muertos, donde se registran cada acción, cada pensamiento y cada intención, y es testigo de la condenación final de los pecadores y la glorificación eterna de los justos. Su mensaje es claro y resuena a través de los milenios. Hay un orden moral y cósmico en el universo, y la justicia divina, implacable y perfecta, prevalecerá. Para la teología, la escatología y el esoterismo, estas profecías son de suma importancia. Revelan una comprensión compleja de la escatología judía antigua, e influyeron en el desarrollo de conceptos sobre el Mesías, el reino de Dios y la resurrección, la figura del Hijo del Hombre. En los libros de Enoc, por ejemplo, es un concepto mesiánico que prefigura el juicio y la salvación, y que tiene notables paralelismos con la descripción de Jesús en los Evangelios, lo que sugiere una continuidad de ideas proféticas. Las visiones de Enoc sobre la Nueva Jerusalén y el paraíso restaurado también resuenan en diversas tradiciones apocalípticas. Esta sección del libro sirve como guía para comprender la historia de la salvación y el destino final del universo, un recordatorio de la soberanía divina y del triunfo final del bien sobre el mal. La influencia de Enoc trasciende con creces los límites del judaísmo y el cristianismo primitivo. Su figura mística y sus enseñanzas secretas han encontrado eco en diversas tradiciones esotéricas, órdenes iniciáticas y sociedades secretas a lo largo de la historia, consolidando su estatus como arcángel de la sabiduría oculta. En la Cábala, la tradición mística esotérica del judaísmo, Enoc no es solo un profeta. Se le identifica con el poderoso ángel Metatrón, el príncipe del rostro, príncipe del mundo, Rey de los ángeles. Metatrón es el escriba celestial, el guardián de los secretos divinos, el mediador entre Dios y el hombre, y el que transcribió la Torá en el cielo. El ascenso de Enoc y su posterior transformación en Metatrón son un tema central en textos cabalísticos como el Zohar y el Sefer, que simbolizan la elevación del alma humana a la divinidad, un proceso de transfiguración a través del conocimiento gnóstico y la comunión profunda con lo divino. El viaje de Enoc a través de los reinos celestiales se considera un modelo arquetípico para los practicantes de la Cábala que buscan ascender por los Sephiroth del árbol de la vida, en busca de la unión con Ein Sof, el infinito, y la comprensión de las emanaciones divinas. La tradición hermética y la alquimia también se interesaron profundamente por la figura de Enoc, considerado un arquitecto divino, un escriba cósmico y un guardián del conocimiento primordial. Su historia se hace eco de la búsqueda incesante de la sabiduría oculta y la transformación espiritual. La idea de que Enoc, previendo el diluvio universal, construyó las pirámides o pilares antes de la catástrofe, preservando en ellos el conocimiento sagrado sobre las ciencias y las artes, es una creencia que se popularizó en algunos círculos herméticos y alquímicos, otorgándole el papel de precursor de la civilización y transmisor de la sabiduría. Dentro de la masonería, Enoc es venerado como uno de los grandes maestros, un exponente de la sabiduría ancestral y un guardián de los secretos. Las leyendas masónicas, particularmente en el rito de York y en grados más avanzados,
le atribuyen la fundación de la Real Orden del Arco, afirmando que él predijo el gran diluvio, y para preservar los conocimientos esenciales para la humanidad, construyó cámaras subterráneas secretas, donde ocultó tablas y pilares que contenían los principios de las 7 artes liberales, y la verdadera pronunciación del nombre inefable de Dios. Para los masones, Enoch representa la búsqueda incesante de la luz de la verdad, el conocimiento oculto que ilumina el camino de la vida, y la sabiduría que trasciende las épocas. La idea de que Enoch grabó los secretos de la masonería en pilares que sobrevivieron al diluvio es una poderosa alegoría de la perennidad de la verdad esotérica y la transmisión ininterrumpida del conocimiento iniciático a través de las generaciones, incluso ante cataclismos mundiales. En los movimientos modernos, Enoch es citado a menudo como ejemplo de maestro ascendido, un ser que alcanzó un nivel superior de conciencia, una comprensión iluminada y que sigue guiando a la humanidad desde los planos espirituales. Su historia resuena con la creencia en la inmortalidad del alma, en la comunicación con los seres celestiales, en la reencarnación, aunque Enoch no reencarna. Su ascensión muestra un destino más allá de la muerte y la existencia de múltiples planos de existencia y dimensiones. Se le considera un símbolo de la capacidad humana para trascender la materialidad y alcanzar la divinidad a través de la evolución espiritual y el servicio. A pesar de ser una figura de tiempos remotos, la historia de Enoch sigue teniendo una profunda relevancia mística y espiritual en el mundo moderno. Sus enseñanzas, sus visiones y la narración de su vida ofrecen valiosas y atemporales perspectivas para aquellos que buscan comprender los misterios de la existencia, la naturaleza de lo divino y el propósito de la humanidad en un cosmos vasto y complejo, en un mundo cada vez más materialista, escéptico y desconectado de la espiritualidad profunda. La figura de Enoch nos recuerda la existencia de dimensiones y realidades que van más allá de lo que los ojos físicos pueden ver o la ciencia materialista puede medir. Su viaje celestial, su íntima comunión con seres angelicales y su inmersión en los secretos del universo abren nuestra mente a la posibilidad de interacciones sobrenaturales, a la inmensidad del universo espiritual y a la capacidad humana de trascender sus propios límites. Para aquellos que buscan un camino espiritual auténtico, un conocimiento profundo y una reconexión con lo sagrado, Enoch sirve como guía, un poderoso recordatorio de que la fe inquebrantable, la pureza de corazón y la búsqueda incesante del conocimiento divino pueden de hecho romper las barreras de la carne y el tiempo, conduciendo a experiencias místicas transformadoras. Las profecías apocalípticas de Enoch, aunque escritas hace milenios, aún resuenan con los desafíos y dilemas de nuestro tiempo. La degradación medioambiental, la corrupción política y social, la búsqueda desenfrenada del poder y la riqueza, la violencia y la deshumanización, temas que Enoch aborda en sus visiones, con sombríos detalles, siguen siendo cuestiones apremiantes y urgentes en nuestra sociedad globalizada. Su mensaje de justicia divina inminente y la promesa de un juicio final sirven como un llamado a la responsabilidad moral, a la reflexión sobre el impacto de nuestras acciones individuales y colectivas, y a la necesidad de restaurar la armonía con las leyes divinas y naturales. Además, la historia de los vigilantes y los Nephilim sigue siendo un campo fértil para la especulación, la investigación y la interpretación. Para algunos, ofrece una explicación intrigante del origen de antiguas civilizaciones avanzadas, de la presencia de anomalías arqueológicas que desafían las explicaciones convencionales, o del origen de conocimientos tecnológicos o espirituales inexplicables en el pasado lejano. Para otros, es una poderosa metáfora de las influencias invisibles que moldean la historia humana, ya sean fuerzas espirituales, energías cósmicas o incluso la posibilidad de intervenciones extraterrestres o interdimensionales. La creciente popularidad de las teorías sobre antiguos astronautas y la interferencia alienígena en civilizaciones antiguas encuentra fascinantes paralelismos y una base conceptual en la narrativa de los ángeles caídos de Enoch, lo que muestra cómo estos textos antiguos pueden leerse a través de lentes modernas. La resistencia de los libros de Enoch
a pesar de su exclusión del canon de la mayoría de las iglesias occidentales. Durante siglos, es un testimonio indiscutible de su poder significado y la profunda resonancia que encuentran en el alma humana. Han sobrevivido y sido preservados por comunidades específicas, y han sido redescubiertos en momentos cruciales de la historia, desafiando las narrativas establecidas. Esto por sí solo confiere a estos textos un aura de misterio, autenticidad y una prueba de su importancia para aquellos que buscan el conocimiento oculto y la sabiduría primordial. Su redescubrimiento, traducción y posterior estudio han permitido a una nueva generación de estudiosos, místicos y buscadores sumergirse en sus secretos, enriqueciendo profundamente el panorama de la literatura esotérica, religiosa y filosófica mundial. Enoc, el hombre que caminó con Dios, el escriba celestial, el profeta de las revelaciones cósmicas, sigue siendo una figura central e inspiradora para la comprensión de los misterios de la fe, la espiritualidad y la propia existencia. Su historia no es solo un relato de un pasado lejano, es un viaje atemporal que nos invita a explorar las profundidades del universo, la naturaleza de la divinidad, la jerarquía angelical y nuestro propio lugar en el vasto y complejo tapiz cósmico. Al sumergirnos en su increíble historia mística, nos enfrentamos a preguntas que trascienden el tiempo y el espacio, y nos sentimos inspirados a buscar una conexión más profunda con lo divino, a desvelar los secretos del cosmos y a vivir en armonía con las leyes universales que Enoc se esforzó tanto por revelar. La saga de Enoc es, en última instancia, una invitación a nuestra propia ascensión espiritual, un recordatorio de que, con fe, rectitud y una búsqueda incesante del conocimiento, también podemos trascender las limitaciones terrenales y acercarnos a los reinos celestiales, desvelando los secretos del plan divino. Gracias una vez más a todos por estar aquí, y os espero en el próximo vídeo. Deja tu comentario sobre tu opinión acerca de la historia de Enoc. ¿Sí? ¿Verdadera o simplemente una fantasía? Si te ha gustado este tema, deja tu me gusta. Suscríbete al canal Códigos Internos. Solo tienes que hacer clic en el campana y activar la opción todas. Así recibirás una notificación cada vez que haya un nuevo vídeo y me ayudarás a impulsar nuestro canal.